buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 18 de octubre de 2025. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de los pagos en efectivo del PSOE a sus altos cargos? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Desde que comenzó la 15ª legislatura de España, el 17 de agosto del año 2023, la tercera gobernada por Pedro Sánchez, ha sido difícil encontrar una semana sin que en las portadas de los periódicos apareciera alguna noticia que de un modo u otro afectase al propio presidente del gobierno o a su entorno más cercano. Primero fue en 2020 la llegada, por ejemplo, de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez con 40 maletas a Madrid cuando tenía prohibida su entrada. Un encuentro del que, por cierto, aún no se sabe absolutamente nada. Luego el rescate de la aerolínea de Air Europa con 1.100 millones de euros con irregularidades y vinculado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. También hay que pasar por el caso Barrabés, donde la mujer del presidente ayudó a una empresa a obtener 18,2 millones de contratos con 9,2 millones de Red.es. No podemos olvidar, por ejemplo, tampoco el caso de los hidrocarburos, una licencia fraudulenta que defraudó 180 millones en IVA y a través del cual el exministro José Luis Ábalos habría recibido un chalet. Los casos, como vemos, son numerosos, esto sin mencionar la imputación del fiscal general del Estado o la entrada en prisión del exsecretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Y esta semana ha vuelto a pasar. Se trataba de una cita clave, concretamente dos citas. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tenía cita en el Tribunal Supremo este miércoles por su papel en la trama Koldo, ya llamada trama Partido Socialista. Desde 2024, cuando estalló el caso Koldo, Ábalos ha pasado de no estar salpicado directamente en una supuesta compraventa irregular de mascarillas a su imputación por tener un papel relevante en una enrevesada trama de mordidas, adjudicaciones irregulares y contratos fraudulentos que se ha ido extendiendo hasta el punto de que el Supremo ha tenido que dividir la causa en dos piezas separadas. Estas constantes aplicaciones le han llevado a declarar a José Luis Ábalos hasta 4 veces, contando con la declaración de este pasado miércoles. El dato clave por el que ha sido llamado en esta última ocasión ha sido el dato que ha declarado es el de los 95.000 euros en gastos que provenían de ingresos no declarados. Una especie, según la Guardia Civil, de reserva de dinero en efectivo que Koldo gestionaría para el exdirigente socialista y de pagos del Partido Socialista que no coinciden con la documentación que el propio partido ha remitido al juez. Es decir, que no hay justificantes de todos esos pagos y de ese dinero en efectivo que José Luis Ábalos manejaba. ¿Qué pasó el miércoles? Ábalos acogió su derecho a no declarar. Aseguró sentirse indefenso. Leopoldo Puente, el juez, acordó mantenerle en libertad, pero con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y las comparecencias de forma quincenal en el juzgado. El juez aprecia riesgo de fuga, pero dice que no lo suficiente. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo para meterle en la cárcel? Buenos días. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordaba dejar en libertad provisional al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras negarse a declarar en el marco de la trama Koldo. Ábalos comparecía y alegaba que se sentía indefenso. Tras su negativa, se celebró una vistilla en la que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no pidió prisión provisional y apostó por mantener las medidas cautelares fijadas el pasado mes de febrero, es decir, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia en el juzgado. Según Luzón, el riesgo de fuga de Ábalos se mitiga al poseer su escaño de diputado en el Congreso. Por su parte, las acusaciones populares reclamaban para el exministro prisión provisional incondicional o eludible bajo fianza de 650.000 euros. El juez indicaba que persisten indicios de criminalidad que aparecían ya seriamente consolidados en el informe de la UCO de 5 de junio y que el último informe del 3 de octubre ha incrementado su existencia y robustez, poniendo de relieve que el investigado
investigado sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó sin embargo significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas. Respecto al riesgo de reiteración delictiva y de alteración de fuentes de prueba, descartaba que concurriesen en ese momento. No obstante, sobre el riesgo de fuga, coincidía con el fiscal en que concurre un riesgo cierto, aunque no lo suficientemente intenso, de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Por cierto, José Luis Ábalos, que ha fichado como abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. Tiene nuevo abogado. Esto fue el miércoles, pero el jueves era el turno de su exasesor, de Koldo García, quien también se negó a responder a las preguntas y tampoco entró en la cárcel. El exasesor del exministro alegó ante el magistrado Leopoldo Puente que no puede responder mientras no pueda, dice, acceder al total de los audios en los que se apoyan los informes de la Guardia Civil, ¿no, Miguel Ángel? El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, también acordaba mantener en libertad a Koldo García, al igual que a su exjefe, José Luis Ábalos. Koldo se negaba a declarar, alegando que sufría indefensión también, pero en esta ocasión por no poder acceder a sus dispositivos incautados. Cabe destacar que de dichos dispositivos han salido gran parte de los audios y de los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, en sus informes. El magistrado instructor acordaba mantener para Koldo García las medidas cautelares ya fijadas hace meses, al considerar que como Ábalos el riesgo de fuga no era suficiente para acordar la prisión provisional. Puente afirmaba que es evidente que persisten e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe de la UCO sólidos indicios de criminalidad en relación con la comisión de diferentes ilícitos penales como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y tal vez malversación de fondos públicos. Gracias, Miguel Ángel. Precisamente Koldo ha concedido una entrevista a La Razón. Los medios han preguntado a Ábalos y a Koldo, y en esta ocasión a los periodistas sí que les han respondido, algo que no hicieron ante el juez. Koldo, en este medio, en La Razón, ha dicho que está sorprendido de que Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama, esté en la calle y Santos Cerdán esté en prisión. ¿Cómo es posible que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo. Y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. También los periodistas le preguntaron a Koldo por 90.000 euros en efectivo y dijo que le pregunten al señor José Luis. Y también se ha pronunciado Santos Cerdán desde prisión. El exsecretario de Organización del Partido Socialista lo que ha hecho ha sido volver a pedir que le dejen en libertad. Sus abogados hablan de un incomprensible agravio comparativo. Y además esta semana también hemos conocido que Ábalos no hizo ningún reintegro de efectivo de sus cuentas bancarias entre 2018 y 2023. Esos son los años que, según el informe de la Guardia Civil, en esa época se manejaba hasta los 95.000 euros en efectivo. El ministro guardaba gran parte del dinero en efectivo, Ábalos, en un armario bajo llave en su despacho en la residencia oficial. A las cajas de folios llenas de fajos de billetes de 50 euros se le sumaban también bolsas de plástico con billetes de 100 euros, era lo que llamaban lechugas, y de 50, los folios. Una nueva imagen a la que ha tenido acceso The Objective, que procede de un vídeo grabado en el despacho de Ábalos en marzo de 2020, confirmaría el modus operandi desvelado en su día por la empresaria Carmen Pano. Cabe recordar que Carmen Pano es la mujer que relató haber llevado en bolsas de basura 90.000 euros en metálico a la sede del Partido Socialista, bolsas que llevó a la sede de Ferraz. Pano ratificó su testimonio ante notario y posteriormente en sede judicial. Precisamente este miércoles estaba citada en la comisión del Senado. Se negó a declarar, pero dijo que lo que dijo en sede judicial era cierto. Se ratificó en esas entregas de dinero. Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. Y hasta ahí. El presidente del Gobierno también se ha pronunciado respecto a los sobres que circulaban dentro del Partido Socialista, asegurando que es una práctica normal y admitiendo que él mismo, incluso, también los ha podido recibir en alguna ocasión.
¿Recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Bueno, pues esperpéntico absolutamente todo. Dice ahora el presidente del gobierno que esto es lo habitual, que esto es lo normal, que sucede en todas las empresas. En todas las empresas. No pasa absolutamente nada. Lo lógico, lo normal, es que se pague en efectivo. Claro que sí, en dinerito metálico y en sobres, además, para que se vea bien. ¿Por qué? Porque es lo más práctico. Es decir, que según el presidente del gobierno, un empleado de Ferraz va día sí, día también a su sucursal bancaria, donde está el dinero en las cuentas corrientes del partido, a sacar dinero metálico para llevarlo a Ferraz y desde ahí hacer un reparto de dinero en efectivo a los diferentes cargos en función de los gastos y dietas que han tenido. Claro que sí, hombre. Pero ¿cómo vamos a dudar de la palabra del presidente del gobierno? Hasta él mismo ha cobrado dinero en efectivo. Ahora resulta que es práctica habitual, cuando en realidad es todo lo contrario. Esto es una anomalía absoluta. Ninguna empresa paga dinero en efectivo para abonar las dietas o los gastos de representación de sus directivos o de sus empleados. Ninguna. Se hace vía transferencia bancaria. Es más, este gobierno de inútiles, de incompetentes, de sectarios, de liberticidas, son los que han prohibido en España el pago en efectivo a partir de determinadas cantidades. Primero, 2.500 euros. Más de 2.500 euros prohibido. Y ahora, desde hace algunos meses, redujeron ese umbral a tan solo 1.000 euros. Resulta que ellos pagan en metálico a sus altos cargos mientras se lo prohíben al resto de españoles. Pero lo relevante, lo importante, ¿qué dice el informe de la UCO? Que muchos de esos pagos, especialmente realizados a Ábalos, que es precisamente sobre lo que versa el informe, sobre el patrimonio y las finanzas de Ábalos, se realizaron sin justificante. No estaban justificados documentalmente. Más de 90.000 euros. Por lo tanto, ahí existe una irregularidad que habrá que investigar. ¿Y qué me dicen de las fotos? ¿Qué me dicen de los vídeos que hemos conocido esta semana, publicados por el periódico The Objective? ¿Quién en este país no tiene una maletita en su armario, cerrado con llave, con unos cuantos miles de euros en billetes de 50? Lo que, según la Guardia Civil, se denominaban cajas de folios. Le decía Ábalos a Koldo: oye, tráeme unos cuantos folios, que me he quedado sin folios para la impresora. Pues resulta que según la UCO esos folios era dinero en efectivo, y ahora lo vemos en fotos y lo vemos en vídeos. Cajas y bolsas de basura llenas de dinero en efectivo. ¿Cuál ha sido la explicación de Ábalos? No, que en realidad eran folios de verdad, que su impresora consumía mucho papel. Igual que la abogada de Koldo decía con toda su cara, con toda su jeta en televisión, que las 2.000 chistorras que le había dado Ferraz a Koldo eran chistorras de verdad, y que luego cada una de las chistorras se convertían en 500 chistorritas. Nos toman por imbéciles. Pero me da, si todo sale mínimamente bien, de que los sinvergüenzas, tarde o temprano, acaban pagando la factura. Y estos, mucho me temo, que pasarán por la cárcel. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Bueno, han confirmado que van a llamar el próximo 30 de octubre a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión del Senado. Veremos si va o no. Esto es el 30 de octubre, que va a ser precisamente un día después del funeral de Estado que se va a celebrar en Valencia por las víctimas de la Dana. El líder del PP ha hablado esta semana, Alberto Núñez Feijóo. Coincidió el jueves con el juez Leopoldo Puente en el estupor manifestado en su auto, en el auto del juez, sobre Ábalos, y expresó su sorpresa porque el presidente del gobierno mantenga también, incluso a día de hoy, los apoyos de sus socios. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto, del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo,
otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Y además, seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno y del gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles. Esa es la palabra que ha querido remarcar Feijóo, estupor. Con estupor vio el juez Leopoldo Puente que José Luis Ábalos siga siendo diputado, pese a los tan consistentes indicios de muy graves delitos que pesan sobre él, y apuntó a la posibilidad de que pueda articularse por ley algún mecanismo que impida esta situación. A este análisis del juez le han contestado los socialistas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que el acta debería ser del partido. Si lo que propone el juez es una modificación legal, que en el caso de una investigación el diputado se vea privado del acta, esto nos llevaría a una discusión jurídica muy complicada, porque claro, este señor está siendo investigado, es verdad, pero le asiste la presunción de inocencia. Yo no soy partidario de que el acta tenga carácter personal. Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera. Desde el Gobierno critican al juez por, según los socialistas y el Gobierno, hacer valoraciones políticas en ese auto. ¿Qué dice Ábalos? En Antena 3 le han intentado preguntar al exministro sobre este asunto. Considera el propio Ábalos que lo que ha hecho el juez efectivamente es una reflexión política y a él, al juez, no le corresponde. ¿Vamos a hablar con usted un minutito, por favor? No me han llamado, ¿verdad que no? Yo, si me llaman, los atiendo. Si me saltan por la calle, pues... El juez del Supremo admite que le causa estupor que usted siga siendo diputado. ¿Qué le parece esta reflexión que pide el magistrado? Han dicho gente que sabe mucho más que yo. No entra... Los criterios políticos no se acompañan a los autos judiciales. Las reflexiones están muy bien, pero no en un auto. Muchas gracias. ¿Usted piensa dejar el acta de diputado? Y sobre el dinero en efectivo también le han preguntado esta semana a Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno. En primer lugar, se negó a haber recibido pagos en efectivo cuando era portavoz socialista, pero después se curó en salud y matizó que no lo recuerda. Cuando fui portavoz del Partido Socialista, le aseguraría que no. Ahora bien, si en algún momento se produjo, le puedo asegurar que sería previa presentación de algún gasto, bien de taxi o bien de alguna comida o cena de trabajo. En todo caso, si se llegó a producir, que yo le diría que no lo recuerdo, estará perfectamente imputado en la contabilidad del Partido Socialista. Porque esto es lo verdaderamente importante. Lo decíamos la semana pasada y se lo vuelvo a recordar. El uso del dinero efectivo no es irregular. Y en las imágenes que se han filtrado del dinero en efectivo aparecen unas manos de una persona manejando un maletín. Es la única presencia física que se observa en las imágenes de la caja B que José Luis Ábalos almacenaba en su despacho de su residencia oficial. Las manos pertenecen a Rosa, una mujer de origen boliviano que trabajaba limpiando en el ministerio y a la que Koldo García efectuó pagos de más de 3.000 euros, según figura en el último informe de la Guardia Civil. En 2022, The Objective habló con esta mujer, con Rosa. La mujer confesó tener miedo de José Luis Ábalos y de Koldo García y desveló en esta conversación, que este medio ha publicado esta misma semana, que fue ese temor por Koldo y por Ábalos lo que le hizo abandonar la residencia del todopoderoso hombre fuerte de Pedro Sánchez. ¿Tuviste un armario con dinero en el domicilio particular del señor Ábalos? Eso no lo puedo decir. Yo sé que tú lo viste. Eso sí no lo puedo decir yo. Sinceramente sí que yo tengo mucho miedo. Y ahora más con que me van a llamar a declarar contra un... A ver, Rosa, si yo... Tiene más poder que... Manda más que el presidente. ¿Ah, sí? Hombre, claro. ¿Más que el presidente? ¿Por qué? Hombre, porque sí. ¿Pero por qué dices eso? Yo lo sé. Eso no lo puedo decir por teléfono, por favor. Mi teléfono sé que lo llevaban pinchado, vale mucho tiempo.
Pues en medio de todo esto, el miércoles se produjo un nuevo cara a cara en el Congreso de los Diputados entre Sánchez y Feijóo, una nueva sesión de control al gobierno. El líder de la oposición arremetió con dureza contra Pedro Sánchez y le tachó directamente de jeta por proteger, dice, a los sinvergüenzas mientras cruje a los trabajadores. Feijóo le recordó el flujo de billetes que corre en el Ministerio de Transportes y en Ferraz, todo este flujo del que estamos hablando, al mismo tiempo que el gobierno plantea una subida de cotizaciones a autónomo. Estuvo presente y fue testigo de esta nueva sesión parlamentaria nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, buenos días. Shalom, shalom. Mientras Ábalos interpretaba en el Supremo el 4 minutos 33 segundos de John Cage, en la sesión de control de este miércoles, Feijóo le decía a Sánchez que en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. El líder de la oposición utilizó la propuesta de subida de la cuota de autónomos con la que chorrea el ejecutivo de Nosferatu. Alguien, o sea, usted, esquilmado oyente, debe pagar las soldadas de Gonzalo Miró y derivados, para reproducir un retrato del país que el presidente exprime. España tiene que merecer la pena trabajar y con usted merece la pena ser un jeta. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. En su réplica, el presidente Sánchez recurrió primero a su España va bien y después, secundado por su corte, se creyó a Maya Uranga y tomó a sus lacayos por el resto de miembros de Mocedades. Que si Ayuso y el aborto, que si Moreno y los cribados, que si Miguel Ángel Rodríguez. El presidente del gobierno le preguntaba a Feijóo qué había hecho y dicho al respecto de cada situación y los diputados socialistas coreaban ¡nada! Nadie descarta que en la próxima sesión versionen el amor de hombre. Satisfecho de su bullying grupal, remató Sánchez supurando desprecio y condescendencia. ¿Qué aporta usted a la política española? Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones. Santiago Abascal, con el viento demoscópico a favor y sin cortapisas. Mire, señor Sánchez, lo cierto es que usted ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. Y Sánchez, disimulando su escozor. ¿No sabía usted qué decir? Dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquemelo usted, señoría, porque yo no tengo ni idea. Gabriel Rufián, semper fidelis, le pidió a Sánchez intervenir el mercado inmobiliario. También preguntó sobre vivienda, pero a la vicepreci Montero, Ione Belarra, la supuesta líder del partido que realmente lidera el marqués de Villatinaja. Paradojas de la vida. Tellado le hizo pupita a Bolaños con el arma que más duele, la del humor. El secretario general del PP mostró una foto en la que el ministro ministril aparecía en el cumpleaños de Ábalos. Dígame una cosa, al padrino, al señor José Luis Ábalos, ¿ustedes le cantaron eso de porque es un muchacho excelente? Se lo cantaron. Mire, ¿cuál es la relación de su ministerio con esta trama de corrupción? Y la peña se hartó a reír, claro. Brilló por encima de todos Cayetán Álvarez de Toledo, quien invocó el nombre de una mujer admirable de verdad. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Solo la secundó su grupo parlamentario para vergüenza de la Cámara. Los diputados de Vox no tuvieron a bien despegar sus posaderas de los escaños. Así que la pinza PSOE-Vox era esto. Hasta la próxima semana. Gracias, Jesús. El gobierno de Sánchez, por cierto, sigue incumpliendo la Constitución porque no ha presentado aún un proyecto de presupuestos en la Cámara Baja como marca la ley. Sabiendo que se trata de la ley más importante, el Ejecutivo prefiere tener todos los votos amarrados para no perder esa importantísima votación y lo que hace es no llevar el proyecto al Parlamento porque no cuenta con el voto afirmativo de todos los grupos. En medio de esta situación, el lunes pasado de esta semana, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el delincuente Carles Puigdemont en Suiza en un nuevo encuentro entre Junts y Partido Socialista con el fin de encauzar las relaciones entre socios. Los de Puigdemont reiteraron de nuevo su negativa a apoyar las cuentas que eventualmente presente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sánchez, en la entrevista de la cadena SER con Ángeles Barceló esta semana, habló de los presupuestos. Volvió a decir que incluso antes de que finalice este año habrá proyecto de presupuestos.
¿Cuándo va a presentar los presupuestos? Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. ¿Van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos. Vamos a enviarlos. ¿Por qué no se han presentado en tiempo? Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿En la elaboración o en tejiendo alianzas? Bueno, también estamos hablando con los grupos parlamentarios. Mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los presupuestos que tenemos. ¿Por qué? Presidente, ¿se pueden aguantar 4 años con los mismos presupuestos? Bueno, fíjese. Y el Partido Popular ha reaccionado, anunció ayer su intención de llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional mediante el Senado por no presentar los presupuestos generales del Estado. El anuncio es una decisión muy meditada dentro de la formación debido a la mayoría progresista en el Constitucional liderado por Conde Pumpido, que reduce las posibilidades de éxito de la medida, pero como vemos ya el Partido Popular toma cartas en el asunto porque son muchos años sin esta ley, la ley más importante, la de los presupuestos generales del Estado. Y esta semana hemos conocido encuestas, concretamente el barómetro de este mes del CIS, de José Félix Tezanos, que ha vuelto a colocar al Partido Socialista por delante del Partido Popular. No es aquí donde está la novedad está en la manera en que lo hace, porque lo sitúan nada menos que 15 puntos por delante en intención de voto. Es decir, que el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo, frente a las investigaciones que versan sobre Begoña Gómez o el procesamiento de su hermano David Sánchez o el del fiscal general del Estado, todo le sienta muy bien al Partido Socialista, que con cada escándalo se acerca, según Tezanos, a la mayoría absoluta. Además, el barómetro nos quiere dar a entender que Vox le está pisando los talones al PP porque sitúa a los de Abascal con el 17,7% de los votos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El último barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, presidido por Félix Tezanos, no considera que las causas judiciales abiertas contra miembros del Gobierno afecten en un supuesto adelanto electoral. Todo lo contrario. Desde el CIS consideran que la corrupción de Sánchez catapultaría al Partido Socialista hasta el 34,8% en intención de voto, un 2,1% más que hace un mes, situando a los de Pedro Sánchez 15 puntos por encima del Partido Popular. Según lo encuestado por Tezanos, los de Alberto Núñez Feijóo caerían al 19,8%, situándose muy cerca de ese posible sorpaso de Vox al que el CIS otorga un 17,7% en intención de voto. Sobre los últimos datos electorales publicados por el CIS, se han pronunciado desde los dos principales partidos. Lo ha hecho Óscar López por parte del PSOE y Alma Ezcurra por el Partido Popular. El señor Feijóo tiene que escarmentar de una vez por todas. Es que dijo que iba a venir para hacer política para adultos y está haciendo política para ultras. Y cuando se hace política para ultras, entre el original y la copia, gana el original, que se llama Vox. Hacerle publicidad a las encuestas de este señor desde este atril me parece hasta de mal gusto. Yo creo que todas las encuestas que no firma un socialista dan la victoria al Partido Popular. Si Sánchez se creyese la encuesta del CIS habría convocado elecciones. Yo creo que es que ya no se cree las encuestas ni de sus propios afiliados. Lo sorprendente de este nuevo sondeo es que se realizó entre los días 1 y 7 de octubre, intervalo en el que se dio a conocer el último informe de la UCO sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro José Luis Ábalos y sobre el dinero en efectivo que manejaron tanto el exdirigente socialista como su exasesor, Koldo García. Sin embargo, el desgaste en el gobierno recaería íntegramente sobre los hombros de Sumar, que caería hasta el 7,7%, 2 décimas menos que en septiembre. Gracias, Ignacio. La disposición de Pedro Sánchez a agotar la legislatura sigue vigente. Quiere estirar su mandato y está poniendo en la caldera la acción del Gobierno para tratar de marcar la agenda y lanzar medidas que permitan ir transitando esa senda. El Consejo de Ministros inició esta semana el trámite para blindar el derecho al aborto en la Constitución. PSOE y Sumar han pactado un texto que primero debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado y después al examen de las Cortes, donde el PP ha mostrado ya su rechazo. En todo caso, pese a ser una reforma de la Constitución del título primero, porque es el artículo número 43, su aprobación no implicaría una disolución de Cortes y la convocatoria de elecciones, como debería de ser al modificar el título primero de la Constitución. Moncloa se ampara en el artículo 167, donde se permite una reforma ordinaria. Desde el Gobierno dicen que así es además como se han realizado unos últimos cambios en la Carta Magna, como en el artículo 135 y el 49, ambos con acuerdo del PSOE y del PP, y no se disolvieron las Cortes, tampoco se convocaron elecciones. Como decimos, fue una reforma ordinaria y salió adelante. PSOE y Sumar han pactado in extremis el texto, que primero debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado, después, como decimos, a las Cortes. El Partido Popular, Adrián Pajares, buenos días, ha dicho que no.
Buenos días. El Gobierno ha presentado este martes el texto con el que pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución. La propuesta del PSOE y Sumar, aprobado en Consejo de Ministros, plantea añadir un nuevo apartado al artículo 43 de la Carta Magna, en el que se reconoce expresamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo defendía Ana Redondo, ministra de Igualdad. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida, y creo que por eso merece la pena dar este paso, hacer esta propuesta que lógicamente tendrá que ser informada por el Consejo de Estado y tendrá que plantearse en las Cortes Generales. El Ejecutivo sostiene que esta reforma busca proteger de forma permanente un derecho consolidado en la legislación española desde hace más de una década, pero las posibilidades de que prospere son realmente reducidas. Para modificar la Constitución, el artículo 167 exige una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, algo difícil de alcanzar sin el apoyo del Partido Popular. En caso de desacuerdo, se abriría una comisión mixta para intentar un consenso y si este tampoco se logra, el Congreso podría aprobar la reforma con una mayoría de 2/3, pero siempre que el Senado la haya avalado por mayoría absoluta, algo que parece complicado por la mayoría de los de Feijóo. Gracias, Adrián. Esto es, por un lado, lo que pretende el Gobierno, ampliar ese artículo 43 con un cuarto punto dedicado al aborto, pero mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que si en el plazo de un mes la Comunidad de Madrid no cuenta con un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, lo llevará a los tribunales. Cabe recordar que el Gobierno ha realizado un requerimiento formal a varias comunidades, ha sido a Madrid, a Aragón y a Baleares, por incumplir el registro de objetores, una herramienta esencial que, según el Ejecutivo, garantiza los derechos de los profesionales sanitarios, a cuya implantación están obligadas todas las comunidades autónomas en la Ley 1/2023, y dicen que no es algo opcional ni una ocurrencia, que es una obligación legal. Bueno, ayer dijo que se lo dejaba a los servicios jurídicos, ¿no? Básicamente yo creo que se ha metido en un charco absolutamente innecesario en esa cruzada que tiene contra las mujeres, en este caso contra las mujeres de la Comunidad de Madrid y contra los derechos de las mujeres. Decía que ese registro estigmatizaba a los objetores, pero es un registro que no es público. Es un registro anónimo y no solamente estigmatiza, sino que protege a los objetores en un registro que ya dijo el Tribunal Constitucional que tiene que ser activo y que tiene que ser individual, que tienen que ser los objetores los que digan yo no quiero ejercer esta prestación del Sistema Nacional de Salud. Por eso existen estos registros, como también existe el registro de eutanasia, que por cierto la señora Ayuso cumple perfectamente. ¿Y qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso? La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió el jueves en la Asamblea en su negativa a cumplir con este registro de objetores de conciencia, porque dice que no quiere hacer ningún tipo de lista negra. Que nadie sea señalado por tomar una decisión o por tomar otra. Por supuesto, ni fuera de la puerta de una clínica, ni tampoco dentro, ni por parte de un ciudadano, ni por parte de ningún médico. Y, por tanto, lo que me voy a negar es a que haya listas negras que persigan, como hacen ustedes, a deportistas, a artistas, a periodistas, al propio presidente de la RAE, y ahora van a hacer lo mismo con los médicos. Así que utilizaré los mismos mecanismos que he hecho en otras ocasiones para proteger su libertad, su anonimato y su libertad de conciencia cumpliendo la ley. En esa entrevista que hemos puesto algún corte de Pedro Sánchez en la cadena SER de esta semana, dejó muchos titulares sobre muchos temas. Uno de ellos también fue el aborto, donde Sánchez aprovechó para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero de todo es que hoy en el Consejo de Ministros, dentro de unos minutos, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley y que, por tanto, apruebe ese registro de objetores de conciencia. Y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Acusada de mentir Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, la jefa del Ejecutivo madrileño pasó al ataque con un registro de todos los embustes del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez. Esto fue este mismo jueves. Habla de mentiras a aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal, porque no se ha metido en sede judicial, eso sería un delito, en una operación para salvar al fiscal general del Estado, de manera que quede o inocente o víctima. Mire, hablamos de mentiras. El fiscal general que mintió
al propio sistema judicial. El fiscal borrando su teléfono móvil, obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia. Móvil que también borró el propio presidente del Gobierno. Tienen a su número 2 en la cárcel, el señor Cerdán. A su otro número 2, la justicia sí que le va a mandar para adentro, a la propia prisión. Va de camino. Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid. Ocultaron las juergas del Tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes. ¿Qué feminismo les ha quedado? El presidente del Gobierno que no puede negar no haber cobrado en metálico del partido. Su portavoz en el Congreso y algunos ministros bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto. Es más, han negado que había sobres cuando había por todas partes. Sobres que hemos visto incluso en las portadas con el 2 del partido al frente, aquel que aupó en urnas de cartón a su secretario general. Vaya festival, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea, cantándole las verdades del barquero a la bancada socialista, al rojerío patrio. Mentiras las de Sánchez, las del Gobierno. Vaya festival. ¿Cómo reparte estopa la señora Ayuso? Y en clave económica hay una noticia de última hora porque efectivamente ayer finalmente llegó a su fin el culebrón entre el banco BBVA y el Banco Sabadell sobre la OPA hostil que lanzó el primero sobre el segundo. Finalmente todo este capítulo ha llegado a su fin porque la entidad bancaria dirigida por Carlos Torres no ha logrado convencer al mínimo requerido del 30% de los accionistas para alcanzar una posición de control sobre el banco catalán. 17 meses y 8 días después de anunciar su oferta, no ha conseguido el aval ni de la dirección del Banco Sabadell ni de sus accionistas. En todo caso, lo relevante de esta operación no es si finalmente los accionistas han aceptado o no la oferta realizada por el BBVA, cosa que es perfectamente legítima por parte de los accionistas, sino, una vez más, la intromisión intolerable del Gobierno en una operación que debería haber sido única, exclusivamente económica, financiera, sin intervencionismo de ningún tipo. Pero el Gobierno, una vez más, ha tenido que meter sus manazas en esta operación, poniendo trabas, poniendo impedimentos, posicionándose a favor de una de las partes, en este caso el Banco Sabadell. ¿Por qué? Ay, amigos, la catalanidad del banco, claro. Es que era una de las exigencias de sus socios nacionalistas y por lo tanto puso piedras en el camino, poniendo condiciones a una operación, insisto, que debería ser única y exclusivamente económica. Tanto es así que la Unión Europea ha abierto un expediente de posible sanción contra el Gobierno de España debido a este tipo de intromisiones intolerables. Pero bueno, dicho lo cual, finalmente después de un año largo de campaña para llevar a cabo esta OPA, pues finalmente no ha salido. No ha obtenido el respaldo suficiente por parte de los accionistas del Banco Sabadell. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes una recomendación, porque me gustaría recordaros algo de lo que venimos hablando aquí desde hace ya varias semanas en varias entrevistas. Estamos hablando de Cibislen. A mí me convenció porque es la plataforma número 1 en crowdlending inmobiliario, donde todos sus proyectos tienen garantía hipotecaria y puedes empezar invirtiendo con solo 250 euros, desde un mínimo de 250 euros y con rentabilidades que van del 10 al 13% anual. Como digo, una plataforma para prestar dinero a promotores, a constructoras y llevar a cabo proyectos inmobiliarios con garantía hipotecaria. Todos aquellos que quieran más información, tan solo hay que visitar cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.